donde pusimos una placa en donde vimos que las líneas de campo son invisibles. Ya les dije que las líneas de campo son invisibles. De hecho, les puse ahí un experimento con aceite y acerrín para simular las líneas de campo eléctrico. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos una placa. Ya la analizamos, vimos que, por ejemplo, cuando está de manera horizontal a las líneas de campo, pues obviamente no penetran esas líneas de campo, entonces se considera que es nulo para esa placa. Cuando ya a la placa le vamos dando cierto ángulo, pues ya tenemos cierta capacidad de que las líneas atraviesen esa placa, las líneas de campo eléctrico. Y obviamente tenemos en la parte final, aquí en esa placa cuando está perpendicular a las líneas de campo, pues diremos que aquí estaría en su máximo el campo eléctrico, ¿sale? Y acuérdense que vimos esta ecuación de aquí abajo, que bueno, vamos a ver acá, que trata del campo eléctrico y diferencial de S. Aquí la diferencial de S era diferencial de superficie, la maneja como un vector, ¿sale? Eh, Precisamente para hacer cálculos con la ley de Gauss. La ley de Gauss, muchachos, se las voy a comentar. Relaciona campo eléctrico diferencial de superficie, las líneas de flujo de campo eléctrico que está con este símbolo pi, carga y la epsilon cero. La epsilon es la constante de permitividad eléctrica, es la que vale de 8.85 por 10 a la menos 12, ¿sale? Entonces tenemos estas variables de proceso de la ley de Gauss. Carga, epsilon cero, campo eléctrico diferencial de S, que va relacionado con el flujo de las líneas de campo eléctrico, ¿sale? Y aquí, dependiendo de la figura que tú tengas, obviamente se va a ir acomodando esa ley de Gauss, ¿sale? Entonces, la ley de Gauss también entiéndalo como que es eh, como una superficie, cuando dicen superficie gaussiana, es una superficie imaginaria, ¿sale? En la cual van a analizar un elemento para determinar precisamente el flujo de las líneas de campo eléctrico, ¿sale? Aquí está. La superficie cerrada empleada para calcular el flujo del campo eléctrico se denomina superficie gaussiana. Y matemáticamente es esta ecuación, ¿sale? Bueno, aquí obviamente vamos a ver diferentes situaciones. Por ejemplo, es lo que les digo aquí. Por ejemplo, aquí tengo un conductor recto. Esto que ustedes ven aquí en el cilindro de acá afuera es una superficie imaginaria. Es la superficie gaussiana, ¿sale? Que tiene que ser similar, y por ejemplo, obviamente el conductor es cilíndrico, obviamente la envoltura, el envolvente, tiene que ser un cilindro, ¿sale? Entonces, como les digo, aquí la clave está en esta diferencial de este, precisamente para, obviamente, dependiendo de la figura, yo determinar el campo eléctrico, ¿sale? Y bueno, aquí por ejemplo estamos viendo que tenemos una superficie gaussiana en la parte superior, bueno, tenemos una tapa de la superficie gaussiana superior, una inferior, tenemos aquí igual un radio, y bueno, aquí estamos viendo una diferencial de este, que agarra un cachito de aquí. Vamos a ver, vamos a ver, un cachito. Hagan de cuenta que la diferencial de ese, hagan de cuenta que agarraron, ahí lo voy a poner con otro color, hagan de cuenta que agarraron un cuadrito, chiquito, chiquito, ¿vale? Por eso se llama diferencial de superficie, porque esta superficie es un conjunto de diferenciales de superficie que arman un conjunto de superficie, ¿sale? Entonces yo en un análisis así muy práctico, esa diferencial de este la ponen de forma vectorial, que sería este vector. Y bueno, ya empezamos a hacer ahí cuestiones geométricas. Que vamos a sacar el área, que vamos a sacar sus perímetros, todo eso, ¿sale? Entonces, aquí está la integral. Esta integral, acuérdense que el campo eléctrico, a ver, permítanme tantito, déjenme salgo. Aquí, bueno, sacamos el campo eléctrico como una constante y únicamente vamos a integrar esa diferencial de S. Esa diferencial de S, fíjense lo que pasa.
En este caso, manejan 2pi radio por longitud, ¿sale? Aquí vamos a ver. Dice, a partir de la simetría de la distribución de carga, porque hagan de cuenta que aquí una distribución de carga en todo el conductor, se va a hacer el cálculo, ¿no? A partir de la simetría de la distribución de carga, determinar la dirección del campo eléctrico. La dirección del campo es radial, fíjense, porque mantiene aquí una circunferencia, ¿sale? Y perpendicular a la línea de carga, ¿sale? Esta es la línea de carga. Elegir una superficie cerrada apropiada para calcular el flujo. Ya elegimos una superficie cerrada para calcular. Hagan de cuenta, un envolvente, ¿sale? ¿Qué pasa? Aquí estamos, ¿va? Sí, tú sabes que no hay problema. No te preocupes, yo te hago el paro. Este, entonces aquí, por ejemplo, ya elegimos mi superficie, ya hice mi envolvente, de acuerdo a la figura, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a decir, elegir una superficie cerrada, ok. Tomamos como superficie cerrada un cilindro de radio R y longitud L, ¿sale? Radio R y longitud L, ¿sale? Flujo a través de las bases del cilindro, el campo eléctrico E y el vector de superficie S1 y S2 forman 90 grados. Luego el flujo es cero, ¿sale? Muy bien. Flujo a través de la superficie lateral del cilindro, el campo eléctrico es paralelo al vector. Superficie diferencial de ese, el campo eléctrico es constante en todos los puntos de la superficie lateral. Se dan cuenta, el conductor me va a sacar, en este caso tiene una carga positiva, va a ser, hagan de cuenta como vectorcitos hacia todos los lados, y fíjense, va a atravesar toda la parte lateral del cilindro, ¿sale? ¿Y qué va a pasar con las tapas? Pues ahí el campo eléctrico va a ser nulo, porque va a ser paralelo. Hagan de cuenta que sale aquí un vector, vamos a poner aquí el vector de campo eléctrico, vamos a dibujar un vectorcito con color rojo, para que lo vean. Bueno, no, con otro color porque está rojo. Con amarillo, para que se vea más o menos. Aquí del conductor eléctrico salen líneas de campo eléctrico. Para acá, para acá, para acá. Salen muchísimas líneas de campo eléctrico. Entonces, fíjense, aquí esta línea va a ser paralela a la tapa. Entonces, aquí en las tapas no va a haber campo eléctrico, va a ser nulo. Donde va a ser la mayor cantidad de líneas de campo eléctrico va a ser en todo el envolvente del cilindro, ¿sale? Muy bien, y precisamente es donde yo calculo esta parte de aquí, 2pi por RL, porque es todo el envolvente, ¿vale? Es una ecuación en la cual me relaciona todo el envolvente, toda la superficie del envolvente, ¿sale? Bueno, hasta aquí alguna duda más o menos, ¿alguna duda? No, profe. No, profe. No, profe. El campo eléctrico, hagan de cuenta que, por ejemplo, quieren hacer una ley de Gauss para ustedes. Tendrían que hacer un envolvente de todo su cuerpo y ya hacer de acuerdo a ecuaciones, si es un cilindro, si es algo simétrico, pues ya tendrán que hacer ahí un cálculo de superficie, ¿sale? Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Vamos a cerrar aquí esto, para que me deje manipular. ¿Sale? Y bueno, ahí permítanme borrar eso. La gomita, la gomita, la gomita. Aquí está. La poderosa gomita. Bien, ya finalmente, porque el flujo total es igual a 2pi RL, ¿sale? Determinar la carga que hay en el interior de la superficie cerrada. La carga que hay en el interior de la superficie cilíndrica de longitud L y radio R es Q es igual a lambda por L. Esa ecuación ya es establecida. Esa carga es para conductores, ¿sale? Lambda es una variable de distribución lineal de carga, ¿sale? Donde lambda es la carga por unidad de longitud, ¿sale? Y ya finalmente lo que hacen, acuérdense que esta es la ecuación, ¿sale? E, campo eléctrico. Diferencial de S es esta parte de acá. Ya acuérdense que la ley de Gauss que manejaba aquí carga, ¿sí o no? Carga entre epsilon 0, ¿sí o no? Les vuelvo a poner la ecuación de ley de Gauss.
Entonces, aquí el chiste es manipular es esta diferencial de esta. Carga va a depender del elemento, si es cilíndrico, si es plano, etc. Va a depender también, obviamente, de la figura. Pero obviamente ya son ecuaciones establecidas para eso. Entonces, principalmente vamos a manipular esta diferencial de S y carga dependiendo de la figura que se trate, ¿sale? Como es un conductor lineal, obviamente ya hay una ecuación de carga para un conductor lineal, ¿sale? Y ya la diferencial de S, ya les dije cómo calcular esa diferencial de S, ¿sale? Entonces ya, el campo eléctrico aquí está. La diferencial de S vendría siendo toda esta parte de aquí. Integramos y vendría siendo toda esta parte. Acuérdense que esa diferencial de S, tomamos un cuadrito de ese cilindro imaginario y ya lo integramos todas las diferencial de S, todas esas partecitas, y llegamos que es 2πrl, ¿sale? Todo ese envolvente donde trabaja las líneas de campo eléctrico. Acuérdense que las tapas, el campo eléctrico es nulo, ¿sale? Bueno, y obviamente si el cilindro estuviera, bueno, el conductor estuviera acostado, obviamente ya sería otra forma, ¿no? Bueno, y ya finalmente despejamos el campo eléctrico para un conductor rectilíneo, me queda como lambda entre 2pi epsilon 0 r, ¿sale? Acuérdense que esta carga viene del conductor lineal y se sustituye acá, ¿sale? Lambda por L, ¿sale? Y aquí, obviamente, pues ya nada más esta L con esta L se te va y ya pasas el 2πr hacia abajo y mantienes la epsilon 0. Y ya finalmente queda esta ecuación para un conductor, campo eléctrico debido a un conductor rectilíneo muy delgado, ¿sale? O bueno, también lo conocen como campo eléctrico por un hilo rectilíneo cargado, ¿sale? Esa es la ecuación, así se determina con esas integrales, ¿sale? ¿Qué es lo que yo, por ejemplo, se hace? Pues tú ya tienes tu ecuación, ves qué figura es y simplemente tomas radios y la distribución lineal de carga y ya sustituyes y ya obtienes el campo eléctrico debido a ese conductor, ¿sale? Ojo, que aquí sí vas a tomar en cuenta el radio del conductor, ¿sale? Muy bien, aquí por ejemplo es la misma figura y es lo mismo, fíjense, aquí está más gráfico y más con muchos colores. Aquí por ejemplo tengo un conductor rectilíneo, ¿ya lo vieron? Y las líneas de campo salen, por ejemplo aquí estas líneas de campo, les voy a poner más los vectores. Permítanme tantito, les voy a poner más vectores para que los vean. A ver, vamos a poner otro color. Aquí sí el rojito sí va a combinar. Hagan de cuenta que el vector nace de aquí. Acuérdense que de la carga positiva nace y de la carga negativa entra. ¿Vale? Entonces aquí nace la línea de campo eléctrico, van saliendo, van saliendo. Por ejemplo, esta viene de acá. Permítame. Eso. Entonces, aquí. Esta que ustedes ven asomándose, a final de cuentas, nació desde acá. Vamos a ponerlo con una línea. Imagínense, esa obviamente agarró una diferencial de superficie y esa nació desde abajo. Entonces, esta diferencial de superficie o diferencial de área, y aquí fíjense, está la superficie gaussiana, Gaussian surface, ¿vale? Todo esto es la superficie gaussiana. El envolvente, obviamente tenemos un radio imaginario, una longitud, y precisamente, fíjense, aquí está de frente el conductor, fíjense, tiene carga positiva, y fíjense cómo se comportan las líneas de campo eléctrico de forma radial, 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 y atraviesan esa superficie gaussiana, ¿sale? Entonces, por eso es esta cuestión de la ecuación que se determina y sale así, porque hacemos geometría, sacamos el cálculo de toda la periferia y qué tipo de carga es, distribución superficial, distribución lineal, etc., etc. Entonces, por cada figura que tengamos nosotros, vamos a tener una característica muy especial para campo eléctrico. Esa es una manera más fácil, muchachos. ¿Por qué? Porque hay otra forma que hay que hacerlo con mucha geometría, muchos despejes y vamos a llegar a la misma ecuación. Por eso Gauss me facilita muchas cosas. O sea, él propone una superficie imaginaria
Y pues ya de volada nada más hace la integral, dependiendo de la figura, y ya nada más hace el cálculo del envolvente y punto, ¿no? Tenemos el otro caso, por ejemplo, permítanme cerrar. Aquí tenemos, por ejemplo, una placa con una carga positiva, y fíjense, aquí podría yo hacer también una superficie cuadrada igual como un cuadrado y todo eso. Pero bueno, aquí el autor propuso hacer nada más una pequeña superficie de un cilindro, ¿sale? Una superficie gaussiana así nada más, ¿sale? Y fíjense, aquí por ejemplo, en este cilindro imaginario, las líneas de campo eléctrico, fíjense, las líneas de campo eléctrico salen del positivo, salen de un lado y salen del otro lado. Entonces, fíjense que esas líneas de campo eléctrico son paralelas al cilindro. Entonces, en el envolvente de esta parte de aquí, su campo eléctrico sería nulo. El máximo campo eléctrico sería en esta parte de aquí, en las tapas, tanto de este lado y del otro lado, ¿sale? Y ya cuando tenemos placas, muchachos, manejamos distribución de carga, que es densidad superficial de carga también, ¿sale? Aquí lo manejamos como sigma, ¿sale? Esa es una distribución superficial de carga, ¿sale? Muy bien, entonces, sigma es la relación de carga entre área. Bueno, aquí le vamos a poner una área, porque también lo vamos a encontrar en libros así. Vamos a hacer la anotación con rojo. Esta también, eso sería un área. También así lo van a encontrar en algunos libros. Carga entre área. Si despejan esa carga, porque acuérdense que la integral es que es la relación de qué? De E diferencial de S es igual a la superficie o área a la carga entre epsilon 0. Esta parte de diferencial de S, ahorita lo vamos a ver aquí con las tapitas. Ahí se hace una geometría muy fácil. Esta carga sale de acá. Despejamos la carga es igual a la densidad de carga por área. ¿Sale? Esa sería la carga para esa placa. Entonces se dan cuenta cómo cambian las condiciones dependiendo de la geometría del elemento eléctrico. ¿Sale? Muy bien. Entonces ya continuamos con los cálculos. Permítanme tantito. Ahorita aquí al final aparece todo esto. Más que nada, miren muchachos, a mí quiero que saquen una deducción, cómo se manejan estas ecuaciones que no son difíciles, no son de nada del otro mundo. Nada más sacan la loca, bueno, lo único que tengo que trabajar, por ejemplo, va a ser esta partecita de acá, ¿no? Esta partecita de aquí voy a trabajar y la otra partecita son dos partes. Entonces, ya finalmente, fíjense cómo me queda. Como son dos tapas, precisamente está trabajando una base 1 y una base 2. Fíjense, aquí está la integral. Aquí está la ley de Gauss. El flujo de campo eléctrico es igual a la integral cerrada, porque estás haciendo un envolvente, de campo eléctrico diferencial de S. Y que esto es igual a, ¿qué dijimos? A carga entre epsilon 0. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. Ay, plumita, plumita mágica, aquí estás. Esto es igual a final de cuentas a qué? A carga sobre epsilon 0, la constante de permitividad eléctrica. Acuérdense que esa constante de permitividad eléctrica, como su nombre lo dice, es la capacidad que tenemos precisamente para transferir esa energía, eléctricamente hablando. Acuérdense que también hay una constante de permitividad magnética, también es la capacidad que tenemos nosotros para el magnetismo, obviamente, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, ¿por qué ponen dos? ¿Por qué ponen dos? Porque como les dije, son dos tapas, ¿sí o no? Ya no nos hacemos bolas acá, porque son dos tapas, campo eléctrico en la superficie, o sea, el área, que sea el área gaussiana, esa sería la superficie
sería el área o superficie gaussiana, es igual a carga es de epsilon cero, ¿sí o no? Ya, obviamente, sacando esa superficie gaussiana, pues ya despejamos aquí y como le digo, esta carga vendría siendo la sigma. Así que quedamos que la carga, vamos a poner que la carga, vamos a anotarlo acá, quedamos que la carga para una placa quedaba como la densidad de carga o superficie de distribución de carga por área, ¿sale? Así me quedaba, ¿sale? Entonces aquí igual lo sustituyen, pero resulta que esta área gaussiana la van a tener que suprimir. Hagan de cuenta, aquí tienen un área gaussiana. Tienen un área gaussiana aquí. Es la superficie gaussiana, ¿sale? Y en este caso, espera, tiene la sigma, que es la distribución lineal de la distribución superficial por área entre epsilon cero. Bien, esta es la área conductora, chavos. Nos regresamos acá. Permítanme tantito. Para que detecten área gaussiana y área conductora aquí. Esta parte de aquí es el área gaussiana. Es el área gaussiana aquí y allá. La área conductora es lo de adentro de aquí. Pero se dan cuenta que esa área conductora tiene el mismo diámetro que la área gaussiana. ¿Sale? Esta área conductora tiene el mismo diámetro que esta área imaginaria. ¿Sale? Ya con esa deducción, por eso se van estas áreas. Vamos a anotar. Vamos a poner por negro. Por eso se va esta área con esta área. ¿Sale? Y bueno, varios dirán, no, pues ahora, ¿por qué nomás me queda sigma en cero? Se pone este 2, ya dijimos, ¿por qué? Porque son dos tapas. Vendría siendo dos áreas conductoras, ahí, dos áreas gaussianas, ¿sí o no? Bueno, entonces por eso queda este 2, porque son dos áreas gaussianas, ¿vale? Entonces por eso, bueno, hicimos esta deducción y bueno, ya finalmente me queda como sigma entre 2 veces epsilon cero. Más o menos me captaron la idea, muchachos, entre lo que era área gaussiana y área conductora. Área gaussiana es algo imaginario. Área conductora es algo real, es algo físico, real. Y este 2, ya les dije que este 2 salió porque tengo dos tapas imaginarias, dos áreas gaussianas. Bueno, dudas. Y eso les digo, es una manera muy fácil de hacer la deducción matemática, ¿eh? Porque les puedo poner la ecuación más larga y no me van a entender. Eso es lo más práctico, lo más rápido. ¿Alguna duda, muchachos? Creo que no, profe. No, profe. ¿No? No, profe. Bueno, nada más chequen lo imaginario con lo real. Bueno, nada más si los pitufos no existen, ¿eh? Profe, Es una bromita, ¿eh? Bueno, tenemos aquí otro caso. Esto es campo eléctrico debido a una placa. ¿Vale? Ahora vas a tener el campo eléctrico debido a dos placas. Esto lo puedes tener, por ejemplo, en capacitores. Y de hecho también tienes potencial eléctrico. Podemos calcular el potencial eléctrico debido a dos placas paralelas y planas. profe, Permítame tantito, como la gomita. La gomita. Aquí está. Igual, agarramos la misma ecuación gaussiana de la ley del gas, la ley del gas. Igual, aquí tenemos, fíjense, aquí tenemos en este caso una distribución superficial negativa.
obviamente porque tenemos una carga negativa. Y es lo que les decía, cuando tenemos carga negativa, entran las líneas de campo eléctrico. Acuérdense, yo las represento de manera vectorial, porque no existen, pero simplemente cuando yo ya puse, por ejemplo, el ejemplo que puse yo, dos placas paralelas en acerrín, ¿cómo se hacían las placas del campo eléctrico con acerrín? Las partículas de las semillas con el acerrín que les puse, ¿cómo se alineaban cuando eran placas planas y salían de forma a 90 grados perpendicular hacia la otra placa? Las hacían en la positiva y entraban a la negativa, ¿vale? Bueno, entonces aquí en este caso tengo dos placas. Bueno, y aquí, bueno, ya representamos como, aquí yo, por ejemplo, en medio podría hacer mi área gaussiana. Por ejemplo, vamos a ponerla, dibujarla. Aquí, por ejemplo, igual. Aquí yo podría poner en medio mi área gaussiana. Y al final de cuentas, aquí entraría mi máximo flujo de líneas de campo eléctrico, porque entrarían limpias, entrarían limpiecitas, ¿no? Entrarían así, atraviesan y ya se van a la otra placa, ¿sale? Y finalmente, vamos a poner acá, tenemos aquí un chat, a ver si me voy a mandar un chat, vamos a ver un chat. Me quedan 5 minutos de la reunión. Bueno, ahorita se acaba, de todos modos, nos volvemos a conectar. Nada, les voy a enseñar una esfera y ahí le paramos. Bueno, vale, pues, a ver, vamos a ver. Entonces ya finalmente el cálculo me queda de la siguiente forma, ¿vale? Así que quito esto, permítanme un ratito, pongo la gomita mágica, ahí está. Ahí está. Y igual se manejaron aquí como están manejando dos áreas conductoras, y igual se pueden, bueno, de hecho aquí lo que están haciendo, están manejando una zona 1, zona 2, etcétera, zona 3. Aquí, por lo que estoy viendo, el autor manejó una placa imaginaria afuera de cada placa, y por eso están manejando dos áreas conductoras y dos áreas gaussianas. Por eso este 2 se va y te queda aquí, y ahora sí ya te queda nada más sigma entre epsilon 0, ¿vale? Por eso aquí maneja tres zonas, ¿sale? Muy bien. Bueno, ya por último, creo que sí alcanzamos porque son 40 minutos. No, tiempo restante. Sí, le queda un minuto, profe. Sí, es que bueno, es 33. Sí, sí, 1:40. Ya. Ahí, ok. Híjole. Bueno. Ay. Muy bien. Ya con ustedes ya pasé lista, ¿verdad? Ya vi quién es normal. Sí, la clase pasada. Bueno, cuando rápido, eso lo vemos rápido, de volado. Por ejemplo, el campo eléctrico generado por una esfera conductora. ¿Sale? Igual, es la ecuación que manejamos. La carga encerrada, el epsilon 0, el campo eléctrico y la diferencial de área. ¿Sale? Bueno, aquí están haciendo algunos cálculos. Y bueno, ya finalmente, bueno, vamos a esta, para que no nos hagan pelotas todas las demás. E por A, área gaussiana, carga encerrada entre epsilon 0. ¿Sale? Igual, ¿qué es lo que está haciendo el Gauss? Tengo aquí una esfera y está haciendo una superficie gaussiana imaginaria, ¿sale? Entonces, si tengo aquí una cargada positivamente la esfera, fíjense cómo salen las líneas de campo de forma radial, ¿sale? Y ya hago todo el cálculo de esa periferia, de toda esa periferia, y ya nada más hacer el cálculo de esa periferia, o sea, hagan de cuenta que lo agarran y hacer todo, lo cortan y sacan la superficie de todo esto. Ya lo cortan y finalmente ya me queda esa ecuación con esta ecuación. De hecho, esta ecuación la vieron en teoría. El campo eléctrico debido a una carga conductora, a una esfera. De hecho, esto por ejemplo, también lo vemos en el laboratorio.
Ya está, muchachos. Bueno, ya nada más finalizamos con esta, la ley del Gauss, con una esfera. Vamos a ver entonces. Ahí dice campo eléctrico para radio menor a A. Aquí, por ejemplo, ponen un radio y aquí ponen A de la esfera conductora, ¿sale? Y bueno, aquí están haciendo igual. Es lo que les digo. Aquí esta es como la principal de esto, se las voy a encerrar. Esta ecuación. Esta es la clave, muchachos. Esta es la clave. Esta, para que no se hagan tantas pelotas. Esa es la clave. Esa es área gaussiana. Área gaussiana, lo pongo que área gaussiana. Aquí la carga encerrada, que es esto. Aquí esto, todo alrededor de la pelotita sería el área conductora. Obviamente tiene que ver si es hueca, si es maciza, etc, 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 etc. Y fíjense, aquí están todas las líneas de campo eléctrico, cómo están saliendo de forma radial. Aquí está el flujo del campo eléctrico, ¿sale? Bueno, entonces vamos a cerrar. Vamos a poner una super bombita. Vamos a ver. Toda esta presentación se las voy a poner al secretario para que la tengan. Vamos a ver, cerramos. Y bueno, vamos con la siguiente. Ahora, por ejemplo, dice que para un radio mayor a A, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso igual, se maneja lo mismo, la misma ecuación, y nada más tenemos que hacer geometría. Y ya, por ejemplo, si dice, para un radio, para R mayor a A, esa sería la ecuación. Dentro de la esfera, muchachos, cuando R es menor a A, el campo eléctrico es 0, ¿sale? Supongamos que tengan una esfera maciza, es diferente. Cuando tienen, por ejemplo, una esfera hueca, obviamente en todo el cascarón se carga eléctricamente, en este caso positivamente, y es donde nacen las líneas de campo. No crean que nacen del centro, no, porque en el hueco no, allá adentro no hay nada, únicamente en el cascarón, ¿sale? Ahí nacen las líneas de campo eléctrico. Por eso dice que aquí, dentro de la esfera, el campo eléctrico es 0, ¿sale? Muy bien. De hecho, esta ecuación ya la vieron. El campo eléctrico debido a una carga, luego el campo eléctrico debido a varias cargas, etc, etc. Bueno, bueno, en el laboratorio no sé cómo hagan ahorita, de hecho hay un experimento precisamente de campo eléctrico debido a una esfera maciza y una esfera hueca, donde van manipulando la distancia de separación. Ahí ves campo eléctrico, potencial eléctrico principalmente, ¿sale? Bueno, y como les digo, hay más figuras, pero estas son las básicas. Placas, esferas y conductores. Son las 3 básicas, ¿sale? Hay más, pero tendríamos que hacer más cálculos, ¿sale? Bueno, como les comenté, yo creo que ya la próxima semana les daré una calificación, ya muy independiente. Me dijeron que en el laboratorio están ¿con quién? Con Enrique y Con el profe Víctor. Enrique, Silviano y Víctor Manuel. Ah, ok, sí, porque ellos van a tener que reportar. Voy a checar las fechas en el calendario porque no sé si lo hayan movido. También nos vayan a mover las vacaciones, no sabemos. Pero yo todos ya los evalúo ya para que tengan algún referente. Y pues bueno, pues aquí vamos a seguir. ¿Vale, muchachos? Pues les agradezco mucho y ahorita por correo le envío la presentación a su compañerito para que les comparta esa presentación. ¿Sale? Sí, Sí, profe. Gracias. Gracias. Sí, adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Profe, nos vemos. Gracias a todos.